gente creativa? Bienvenidos una vez más a su canal. Hoy queremos enseñarles cómo elaborar este hermoso portavelas en forma de flor de loto para que ustedes lo disfruten todo el año y también en temporada de Navidad. Hoy queremos también enviar un saludo muy especial a 3 suscriptores que siempre están muy pendientes de todos los proyectos que hacemos: a Lucy Salgado, a Santiago Sánchez y Liliana Bernal. Un abrazo fuerte para ellos y también para todas las personas que siempre nos acompañan. Así que los invito a que me acompañen en este video y disfrutemos juntos de este nuevo proyecto. Estos son los materiales que vamos a utilizar para el día de hoy: silicona caliente, tijeras, hojas de maíz, previamente las vamos a poner a secar al sol. También utilizaremos una tapa de un frasco de conserva. Vamos a mandar a hacer un círculo de madera. Esto puede ser en madera MDF y el diámetro es de 4 centímetros o depende también del tamaño del velón. Este veloncito cabe aquí en este aro de madera, en este círculo. Entonces, dependiendo de del tamaño del velón, ustedes mandan a cortar esta rueda. También utilizaremos bordeador de color escarcha dorado, o si no lo tienen pueden utilizar diamantina de color dorado y pegamento blanco. También necesitaremos color rojo en pintura acrílica con un pincel plano y un recipiente amplio donde podamos vertir agua. Bueno, para comenzar lo primero que hacemos es tomar las hojas de maíz y las vamos a hidratar. Entonces, para esto vamos a tomar el recipiente, es un recipiente amplio que debemos utilizar, y en este vamos a vertir agua. Este paso también lo pueden hacer con un atomizador, como ustedes prefieran. Entonces, la forma correcta es solo sumergirlo y así la hoja vamos a hidratarla nuevamente. Estas hojas previamente las hemos puesto a secar al sol, hay que dejarlas por lo menos un día entero o 2 días, dependiendo si está haciendo buen sol. Entonces las vamos a dejar que se sequen bien y después, para trabajarlas, lo que hacemos es este paso: hidratarla. ¿Sí? Podemos utilizar una toalla de cocina para retirar el excedente de agua. Entonces vamos a hacer este procedimiento para que ella quede maleable y la podamos trabajar así. Después de hacer esto, entonces vamos a tomar unas plantillas que yo les voy a dejar en la descripción de este video. Les dejo estas plantillas, les dejo el enlace para que ustedes entren a nuestro blog y puedan obtener estas plantillas. Son 3 tamaños de pétalos. Entonces vamos simplemente a sobreponerlo y con las tijeras vamos a cortar la misma forma del pétalo, utilizando este molde de plantilla. Este molde lo podemos hacer fácilmente con un cartón de una caja de zapatos, un cartón de un calendario viejo que ya no utilicemos. Entonces vamos a cortar que nos quede la misma forma. Así, amigos. Y de estos pétalos entonces vamos a sacar 8 piezas de cada tamaño. ¿Sí? Son 3 tamaños, vamos a recortar 8 piezas y esas piezas después las vamos a poner a secar nuevamente. Aquí ya tengo las piezas cortadas y las coloqué nuevamente a secar. Pero entonces, después de que las hayamos cortado, debemos colocar un peso sobre ellas para que queden planas, para que no vayan a quedar torcidas. Miren, entonces van a quedar así, de esta forma. Después de tenerlas así, ahora el procedimiento es pintarlas. Entonces, con la pintura roja vamos a pintar, o con la pintura del color que tú prefieras, ¿no? En este caso yo la voy a pintar rojas. Ustedes, si quieren, la pintan verde, amarilla, del color que quieran, o si quieren combinarla también.
Recuerden que la pintura vuelve a hidratar la hoja. Entonces lo que vamos a hacer es pintarlas muy bien y dejarlas secar. Si requiere de pronto otra capa de pintura después, podemos aplicar nuevamente para que nos quede el color más intenso. En este caso sí necesitamos que el color quede bien aplicado y bien intenso. Entonces vamos a pintarlas y las vamos a dejar secando nuevamente. Bueno amigos, después de tener ya nuestros pétalos pintados, ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de decoración a estos, y para eso vamos a utilizar el bordeador, o si no lo tienes, pues entonces utilizamos el pegamento con la diamantina o escarcha. Aplicamos pegamento por el borde o puntos y aplicamos la escarcha o diamantina. Pero si es con el bordeador, entonces vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer puntos en el contorno de la hoja. Vamos a hacer así, separados. No debemos dejar que salga demasiado. Hacemos unos puntos así en este contorno, de esta forma, empezando siempre desde el extremo de esta punta hacia atrás. Recuerden que esto lo debemos dejar secar muy bien, y cuando lo estamos aplicando no lo debemos tocar porque se corre. Entonces vamos a hacer esta forma en el pétalo grande, en el mediano vamos a hacer lo mismo, y en este que es el más pequeño vamos a dar una pequeña forma interna. Entonces vamos a empezar un poco más adentro haciendo un punto y vamos a hacer una especie de corazón así en esta parte. Vamos a darle curva así, miren. Vamos a hacer una especie de corazón aquí, terminando con una curva, y aquí vamos a aplicar unos puntos en el centro, y de forma que hicimos con estos, vamos a bordear también el pétalo. Entonces vamos a hacer este procedimiento con todos y los vamos a dejar secar muy bien para continuar con nuestro proyecto. Listo amigos, después de haber decorado los pétalos y que estén bien secos, lo que vamos a hacer es tomar un pétalo de cada tamaño y los vamos a unir entre sí. Entonces vamos a aplicar silicona en esta parte de abajo y uniendo desde el más grande hasta el más pequeño. Los vamos a unir acá en la parte de abajo y vamos a tratar de que queden de forma concéntrica, ¿ya? Así bien ubicado de esta manera. Aplicamos un poco y solamente va a ser en la parte de abajo la silicona, de esta manera. Debe quedar así, y esto mismo vamos a hacer con todos los pétalos que tenemos para armar estos paquetes, y al final vamos a utilizar esta base para pegarlos a este. Entonces terminemos de unirlos y continuamos. Bueno, ya después de haber pegado los pétalos entre sí, lo que vamos a hacer es tratar de darle un poco de horma a estos pétalos. Vamos a que queden así abiertos. Entonces el pétalo grande lo vamos a curvar hacia abajo, así. Este lo vamos a tratar de que quede curvado hacia arriba, y este un poco también hacia arriba. Entonces vamos a hacer eso con todos para que nos queden así. Y ahora vamos a tomar la tapa del frasco de conserva y por este lado vamos a comenzar a armarlos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar silicona en esta parte. Y vamos a comenzar a pegar estas piezas así. No hay necesidad de que la llevemos totalmente al centro. La vamos a pegar así, más corrida, que nos quede sobresalido este pétalo, así que todos queden a la misma distancia aproximadamente. Entonces vamos a aplicar la silicona así en todos, armando primero una cruz
vamos a pegar así, uno frente al otro. Después vamos a tomar los otros pétalos y vamos a hacer esto. Vamos a pegarlos de esta forma, que en el centro nos quede un cuadro. Así. Entonces vamos a armar primero esta forma y después de que lo tengamos bien unido, continuamos pegando los otros pétalos. Aquí ya pegué las primeras. Quería mostrarles un poco más del procedimiento, entonces aquí vamos a continuar aplicando silicona y vamos a pegar donde vemos el cuadro. Entonces vamos a pegar así en diagonal, siempre procurando que nos quede equitativo aquí a los lados, que nos quede centrado o nos quede recto. De esta misma forma acá vamos a hacer otra cruz y para pegar los pétalos de esta manera. Bueno amigos, y miren cómo queda ya nuestra flor de loto. Nos quedaría así en el centro. Cuando peguemos los pétalos debemos hacer bastante presión en el centro para que quede aquí aplanado. Listo. Entonces ahora ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es tomar el círculo de madera que teníamos. Este círculo le apliqué un poco de pintura color chocolate y lo vamos a pegar aquí en el centro. Entonces aplicamos silicona y lo vamos a fijar. Vamos a hacer presión para que él quede bien pegado. Queda listo ya nuestro portavela y lo que resta es poner solo el veloncito. Entonces nos va a quedar así. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado haciendo este proyecto y que sea de mucha utilidad para ustedes. Nos volvemos a ver en un próximo video.